el Pentecostés. Ese es el título de mi enseñanza de hoy, Pentecostés. Y mucha gente le tiene susto a ese título, Pentecostés, porque la asocian a los pentecostales. Entonces la gente dice, no, esa gente es como rara, como extraños. Entonces Pentecostés, pentecostal, deben ser los mismos. Y no es lo mismo. De hecho, yo creo que ni los pentecostales entienden qué es Pentecostés. Entonces, no se asusten, no es una palabra rara o extraña. Yo he ido a denominaciones pentecostales, sé que creen los pentecostales. Una familiar mía, pastora pentecostal en Estados Unidos, ella murió hace un par de años, así que en mi familia no soy la única que es pastora. Tuve una tía también pentecostal y conozco su doctrina y está bastante equivocada. De hecho, ustedes pueden reconocer a los pentecostales porque las mujeres van con faldas muy largas, cero maquillaje, cabellos muy largos, y bueno, por eso uno más o menos lo reconoce. Entonces la gente, cuando uno dice Pentecostés, dice pentecostal. Qué susto, no, raro, no es nada raro, no se asusten, no es nada extraño. Pentecostés es una palabra griega que en griego se dice Pentecosti. Pentecosti, eso es todo, muy parecido. Penta viene del número 5, eso significa penta, 5. Por eso de ahí viene la palabra pentagrama. Las 5 líneas donde se escriben las notas musicales sobre 5 líneas horizontales paralelas, por eso se llama pentagrama. Costi es elevado a la 10, por lo tanto Pentecosti es 5 elevado a la 10. Pentecostés simplemente significa 50. Eso es todo lo que significa Pentecostés. Entonces no se asusten, ay, pentecostal, no, Pentecostés significa 50, eso es todo. De hecho, esta semana, hace 50 días atrás, celebramos lo que se denomina la Pascua. ¿Recuerdan que aprendimos sobre la Pascua? Les enseñé Pascua, la palabra hebrea es Pesaj, en inglés se dice Passover, y les enseñé qué significaba la Pascua, que es simplemente una definición que espero que la recuerden. ¿Qué significa Pascua? Pasar por encima, pasar sobre. Muy bien, así me gusta, así me ponen cuidado. A veces me preocupo cuando voy a preguntar, digo, ¿se acordarán o no se acordarán? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Pero cuando me dicen, muy bien, entonces lo estoy haciendo bien. Pasar sobre, pasar por encima. La Pascua, la primera Pascua fue cuando los judíos estaban de esclavos en Egipto y Dios por medio de Moisés les dijo, sacrifiquen un corderito y la sangre del cordero la ponen en la puerta, en los dinteles de la puerta. ¿Recuerdan? Por lo tanto, el juicio va a pasar por encima de la casa que haga eso. El juicio no va a caer en esa casa porque un corderito, pagó por los pecados de esa casa. O sea, el juicio le cayó a un cordero por esa casa. Por lo tanto, el juicio de Dios va a pasar por encima, va a pasar sobre esa casa y no va a caer en las personas de esa casa porque un cordero, pagó en su lugar. Por lo tanto, ellos, debido a la Pascua, pudieron salir libres de Faraón, libres de Egipto. ¿Recuerdan eso en Éxodo? O si no, se han visto, me imagino, la película Los 10 Mandamientos, aunque sea. Bueno, entonces por esa Pascua ellos pudieron salir libres. Y vimos el día de la Pascua, que la celebramos en abril, como Pablo dice en 1 Corintios que Jesús es nuestra Pascua. Dice literalmente, Jesús es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen una casa y la casa es su cuerpo. Ustedes viven en un cuerpo que contiene su espíritu, su alma
Por lo tanto, su casa va a recibir el juicio de Dios si un cordero no ha pagado por su casa. Y resulta que Cristo, que es nuestra Pascua, es el cordero que fue a la cruz, derramó su sangre para que el que lo reciba y ponga la sangre con la confesión de las puertas de su casa, que es la boca, entonces el juicio pasa por encima de usted, pasa sobre usted y no le cae a usted, porque el juicio de Dios lo pagó Cristo en su lugar. Amén. Entonces, eso es Pascua, pasar por encima, pasar sobre, y la celebramos en el mes de abril. Como les mostré las imágenes también, los judíos la celebraron en el mes de abril. Ahora, Pentecostés, ¿qué significa Pentecostés? 50. Pentecostés se celebra un día después de la Pascua y se cuentan, contando el día después de la Pascua, 50 días. Y en el número 50 es Pentecostés. Cuando los judíos salieron de Egipto, de esclavos, que llegaron a la tierra prometida, esta fiesta también se le conoce con el nombre de fiesta de las semanas. Por eso cuando ustedes están leyendo el Antiguo Testamento y vea que dice, y los judíos estaban celebrando las fiestas de las semanas, significa, estaban celebrando Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua. ¿Por qué fiesta de las semanas? Porque la palabra dice que después del día de la Pascua tienen que contar 7 semanas. 7 por 7, 49, más el día después de la Pascua, 50. Y que ese día deben celebrar la Pascua. Por eso se llama fiesta de las semanas. También es conocida Pentecostés como fiesta de la cosecha. Por eso, cuando lean su Antiguo Testamento y vean, y los judíos estaban celebrando la fiesta de la cosecha, significa Pentecostés. ¿Por qué? Porque da la inmensa casualidad de cómo Dios hizo todas las cosas, que en abril empieza a brotar el trigo. Y empieza a brotar después del día de la Pascua, que es lo que se denominaría las primicias. Brota como los primeros triguitos. Y a los 50 días ya está la cosecha lista para recoger. Por eso a los 50 días se llama fiesta de la cosecha. Vamos claro hasta ahí. Miremos qué dice entonces Deuteronomio 16. Vamos en la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer Deuteronomio 16 de 9 al 12. Contarás 7 semanas a partir del día en que comience la cosecha de trigo, que es el día después de Pentecostés, ¿ok? Por eso se conoce como la fiesta de las 7 de las semanas, por eso. Entonces dice, entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés, en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios en el lugar donde Él decida habitar, junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros, los huérfanos, las viudas que viven en medio de ti. Ojo que acá dice, y te alegrarás cuando presentes tus ofrendas voluntarias. Por eso, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, dad con un corazón alegre. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto los judíos? Porque como es la fiesta de la cosecha, ellos saben que usted puede trabajar, usted puede arar la tierra, usted puede cultivar la tierra, usted puede trabajar con el sudor de su frente, pero eso no le garantiza que usted va a ver el fruto de su trabajo.
De hecho, gente que trabaja y trabaja y trabaja como burros, pero no se ve el fruto del trabajo. Por lo tanto, Dios envió mandamiento de que den con alegría de acuerdo a cómo hayan prosperado, porque así honran a Dios. Cuando un judío ve sus siembras, él sabe su trabajo, sin la bendición de Dios, yo no voy a ver el fruto de mi trabajo. Voy a trabajar como un burro toda la vida, pero no voy a ver el fruto de mi trabajo. Por lo tanto, los judíos por eso dan sus diezmos y sus ofrendas con mucha alegría, porque reconocen, sin Dios, todo este cultivo, todo este trabajo, todo lo que yo he arado, todo con mi sudor de mi frente, si Él no abre las ventanas de los cielos, la lluvia no va a caer sobre mi cultivo, por lo tanto yo no voy a ver cosecha, yo no voy a ver fruto. En todas las sinagogas alrededor del mundo, ellos saben esto y por eso honran a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. Y de hecho, ellos dicen las siguientes palabras. Déjenme ver por favor el número 12 antes de pasar. Ya leímos. El número 12 dice, recuerda. Esto es cuando celebran esa fiesta. Recuerden que fuiste esclavo en Egipto. O sea, cuando fueron libres por la Pascua. Recuerden que fuiste esclavo en Egipto. Cumple pues fielmente estos preceptos. Entonces nosotros también fuimos esclavos ¿de qué? De un reino de las tinieblas, y fue Cristo al que recibimos nuestra Pascua, la que nos liberó. Y el judío, cuando celebra Pentecostés, cuando celebra la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, llevan con alegría sus ofrendas en las sinagogas y dicen las siguientes palabras: bendito eres tu Dios, Rey del universo, que traes pan a la tierra. Tú, Señor, toma esta tierra polvorienta. Tú, Señor, tomas esta tierra polvorienta y la vuelves un delicioso pan. Por lo tanto, te traemos ofrendas de agradecimiento para alabarte por tu provisión en tiempos de necesidad, porque solo tú eres quien nos bendice. Muy importante, o sea que Pentecostés, que se llama también fiesta de las semanas y fiesta de la cosecha, ellos reconocen, aunque siempre lo reconocen cada sábado en el Shabbat, pero ellos principalmente aquí reconocen, sin Dios no hay bendición. Uno puede tratar y tratar y tratar, pero si yo no reconozco a Dios en mi vida, sin Él no hay bendición. Entonces, este Pentecostés también celebran algo, y es el primer Pentecostés de la historia. La primera Pascua de la historia, ¿cuándo fue? Cuando salieron de Egipto, que mataron el corderito, lo sacrificaron y pusieron la sangre en las puertas, en los dinteles de las puertas. Ese fue el primer Pentecostés de la primera Pascua. Ahora, el primer Pentecostés de la historia, entonces, ¿qué pasó? Porque en el primer Pentecostés ¿qué pasó a los 50 días de ese suceso? Algo pasó. Vamos a ver entonces qué pasó. Resulta que después de que ellos sacrifican el cordero, muchos no saben esto, no solamente habían esclavos judíos en Egipto, habían esclavos de todas las naciones. De hecho, en Egipto vivían representadas las 70 naciones que habían inicialmente en el mundo después de la Torre de Babel. Después de esas 70 naciones vivían varias personas de esas naciones, vivían ya sea de esclavos o vivían en Egipto, y muchos piensan que solo los judíos realizaron el mandato del Señor, pero eso no es cierto. De esas naciones, cuando empezaron a ver las plagas de Egipto que cayeron sobre Egipto, muchos dijeron: no, vámonos con el Dios de los judíos, ¿qué está pasando aquí? Y muchas de las naciones
junto con los judíos, participaron el día de la Pascua y el juicio pasó sobre ellos y no cayó en ellos porque participaron del sacrificio del Cordero. Entonces, por eso ustedes, cuando leen Éxodo 12, del 37 al 38, dice lo siguiente: los israelitas partieron de Ramsés, eso es Egipto, en dirección a Sucot. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de a pie, sin niños y sin mujeres. Con ellos salió también gente de toda Laya. Todo el mundo dice, gente de toda Laya, ¿qué es Laya? Algunos de ustedes tienen otras versiones ahí que seguramente, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, con todos ellos salió gente que no era israelita. O la palabra de Dios para todos dice, con todos ellos salió muchísima gente de otras razas. U otras versiones, como la Reina Valera antigua, dice, con todos ellos salió multitud de diversas clases de gente. Entonces, cuando ustedes leen esto, con ellos salió también gente de toda clase, mejor dicho. No solamente israelitas, no solamente judíos salieron ese día de la esclavitud de Egipto, sino que salieron tanto como judíos como gentiles. ¿Recuerdan ustedes que les enseñé que en la Pascua, cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, a Jesucristo lo entregaron tanto como los judíos, como Poncio Pilato, que era gentil? Por eso aquí también ustedes pueden ver que en la primera Pascua, tanto como judíos, como gente de otra clase, de otra raza gentil, se salvaron ese día. Entonces, dice acá, de toda Laya salieron. Bueno, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué salieron? Pasaron 50 días. ¿Y a dónde llegaron cuando pasaron los 50 días? Pues llegaron al desierto del Sinaí. En el desierto del Sinaí hay un monte que se llama el monte de Sinaí. ¿Recuerdan que les dije? En Israel hay un monte. ¿Cómo se llama el monte de Israel? Sión. ¿Recuerdan? El monte Moriah, el monte de Sión. Pero aquí estamos ahora al noreste de Egipto. Estamos en el desierto del Sinaí, donde hay un monte que se llama el monte de Sinaí. Muéstreme la imagen del monte del Sinaí para quien no lo conoce. Este monte es el monte de Sinaí. Es un monte rocoso, agreste, árido. Fue en ese monte donde llegaron toda esta gente de todas naciones junto con los judíos que salieron libres de Egipto y de Faraón con dirección a la tierra prometida, y estaban al pie del monte. Y fue en este monte que Moisés, que Dios llama a Moisés, que suba al monte. Y ustedes recuerdan la historia porque ustedes han leído la Biblia, que en el Sinaí dice la Biblia que el monte empezó a estremecerse y que truenos y relámpagos y humo empezó a salir y que todo el mundo abajo era asustado. ¿Qué es lo que está pasando allá arriba? ¿Recuerdan? Bueno, miremos a ver entonces qué pasó de la Biblia. Quiero que vamos a leer Éxodo 19, versículo 16. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Un momento, se las voy a leer este versículo que dice el hebreo. Déjenmelo por favor y para que miren la diferencia. En la madrugada del tercer día hubo voces y relámpagos de luz, y una densa nube se postró sobre el monte. Un toque muy fuerte de voz, o un sonido de voz muy fuerte, puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Ojo,
Donde dice truenos, dice voz. Donde dice relámpagos de luz o rayos de luz. Vamos al 18. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. Sigue igual. 19. Aquí dice, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. ¿Sabe qué dice el hebreo? Y el sonido de la voz era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Interesante, ya van a saber por qué esto es interesante. Vamos ahora a leer Éxodo 20 del 18 al 19. Ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido, de trompeta y de montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Un momento aquí, les voy a leer el hebreo. Ante este espectáculo de voces y relámpagos, de sonido de trompeta y de montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. 19. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Les voy a leer el comentario judío de los rabinos de estos versículos. Es interesante es interesante lo que sucedió en este monte. Cuando Dios dio la ley, la Torá, en el Sinaí, Dios demostró maravillas con su voz. Dios habló y la voz resonó fuerte. La voz de Dios sonó como una explosión y se dividió en diferentes voces para que todas las naciones, ¿recuerdan que les dije que salieron gente de todas las naciones con los judíos? Para que todas las naciones pudieran entenderla. Cuando cada nación escuchó la voz de Dios desde el monte en su propio dialecto, al mismo tiempo que los otros la escuchaban en el dialecto de ellos, se llenaron de gran miedo. No solamente oyeron la voz, sino que también vieron ondas de sonido y de fuego cuando Dios hablaba. Esto a mí me parece impresionante. ¿Por qué? Porque esto fue exactamente lo que pasó en otro monte. ¿Cómo así? Cuando Jesucristo murió, nuestra Pascua. Recuerdan que dice Hechos 1 que Jesucristo estuvo 40 días enseñándoles y después ascendió a los cielos, pero antes de ascender les dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recibiréis qué? Perdón. Poder. En un monte, Sinaí, ya acabamos de leer qué pasó. Ahora vámonos a otro monte, al monte de Sión. Hechos 2, vámonos a irnos del 1 al 12. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cuándo fue esto? 50 días después de la Pascua, al día siguiente, después de que Cristo resucitó. Entonces
Empiezan a contar 50 días y ahora Hechos 2:1 va a hablar de otro Pentecostés que va a mostrar la diferencia entre la ley de Moisés y la gracia de Dios. Va a mostrar la gran diferencia. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. ¿Recuerdan lo que pasó en el otro? Que unas voces y ellos veían los sonidos cuando Dios hablaba como fuego, rayos de luz y fuego. Acá dice, se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes ¿de dónde? De todas las naciones, igual que en el primero, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir todo esto? Esto es impresionante, porque ahora vamos a regresar de nuevo al primer Pentecostés. En el primer Pentecostés, cuando Moisés estaba en el Sinaí, si ustedes recuerdan, abajo, como él se estaba demorando mucho para bajar, entonces el pueblo dijo, no, eso mínimo se murió Moisés por allá arriba. ¿Sabe qué? Hagámonos nuestro propio Dios. Cojámonos un becerro de oro, adorémoslo y dediquémonos a la inmoralidad sexual. Entonces mucha gente empezó a vivir en inmoralidad sexual, así como hoy, igualito. Entonces, cuando Moisés baja, él baja cuando ya le han dado las tablas de la ley. Wow, las tablas de la ley. ¿Qué produjeron las tablas de la ley? ¿Qué produjo esto? Vamos entonces, esto lo vamos a leer para que lo vean un poco más claro. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, Éxodo 32, 26. Se puso, este es Moisés, a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase a mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Levitas son los descendientes de la tribu de Leví. Usted sabe, Jacobo tuvo 12 hijos. Dentro de esos 12 hijos hay uno que se llama Leví. La descendencia de Leví se llaman levitas. Cuando Moisés bajó de ese monte, que estaba toda esta inmoralidad, que el campo estaba así, con las tablas de la ley, él les dijo que el que esté de parte del Señor, que se venga aquí a mi lado. Y los levitas se fueron al lado de Moisés. Debido a que los levitas hicieron eso, por eso los levitas fueron escogidos por Dios para ser los sacerdotes de Israel de las 12 tribus. Ustedes recuerdan que los sacerdotes vienen de Leví. ¿Por qué? Porque se hicieron al lado de Moisés. Cuando Moisés dijo, ¿quién está de parte del Señor? Hágase a mi lado. Y ¡fum! Los levitas se hicieron al lado de él. Por eso son escogidos como los sacerdotes de Dios. Ahora, ustedes, mis amigos, cuando Dios dice, todo aquel
que esté de parte de Jesús, que se haga a su lado. Por eso, en medio de la humanidad, de todo este planeta, de toda la gente que existe, el que se haga de parte de Jesús es nombrado también sacerdote en medio de la humanidad. Por eso, Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes, este es Pedro hablando, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos escogió como sacerdotes? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo aquel que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador es un sacerdote en medio de la humanidad, con una misión que es proclamar la maravilla de Dios, que Jesús vino, murió en una cruz por nuestros pecados, pagó por nosotros, pagó la maldición que merecíamos para hacernos libres de Satanás, del pecado y de la muerte eterna. Amén. Por lo tanto, aquí estamos viendo los paralelos de los Pentecostés. Pero algo pasó en el primer Pentecostés, cuando Moisés se le hicieron al lado los levitas. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos también a la Nueva Versión Internacional para que lo vean más claro. Éxodo 32 del 27 al 29. Entonces les dijo Moisés, esto es Moisés a los levitas: el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñase cada uno ¿qué dice ahí? La espada, y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Qué cosa más impresionante. Wow. Y nosotros somos nombrados sacerdotes de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ir a matar a la gente, pues, porque como ahí dice eso. Ahí está la diferencia de los dos Pentecostés. Porque a nosotros también se nos ha dado una espada, sacerdotes de Dios que han recibido a Cristo, y eso se llama la espada del Espíritu. Pero la espada del Espíritu de Dios no es para producir muerte. ¿Por qué? En el primero, Dios le dijo, Moisés les dijo: tomen su espada y maten. O sea, toda esta inmoralidad, toda esta gente inmoral, de los que hayan cometido esto. Y miren lo que dice entonces, 28, los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron ¿cuántos? Dígalo toda la iglesia. Mataron a 3,000 israelitas. O sea, los levitas cogieron la espada y ¡fum!, al que se les atravesó por estar en inmoralidad sexual, por haber adorado al Dios que se hicieron de oro, este becerro, y los mató. Y la cosa más impresionante, miren el versículo siguiente, dice: entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Wow. Ahora vamos al Pentecostés de Jesús, porque en el primero mataron ¿cuántos? 3,000. Los levitas cogieron la espada y mataron a 3,000. Pero ¿qué pasó en el Pentecostés de Jesús? Vamos también a la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer Hechos 2 del 32 al 33. Este es Pedro hablando cuando pasaron eso, que vieron en el monte lenguas repartidas como de fuego y que empezaron a hablar en nuevas lenguas. Entonces toda la gente que estaba ahí se acercó y Pedro les dijo: a este Jesús
Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. 33. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto, ¿qué? El don de lenguas. Ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Vamos al 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia. ¿Cuántas? Unas 3,000 personas. ¿Cuántos murieron en el primer Pentecostés? ¿Cuántos vivieron en el último Pentecostés? ¿Por qué? Porque la ley de Moisés mata, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué significa eso? La ley de Moisés. La ley de Moisés no le fue dado para ayudarlo. Es una roca, es de piedra la ley de Moisés. La piedra no se conduele ni con lágrimas ni con nada. La ley de Moisés está para ejecutar condenación sobre el hombre pecador. Y como la sangre de los animales no puede quitar el pecado, sino cubrirlo hasta el siguiente pecado, por eso en el Antiguo Testamento tenían que estar sacrificando una y otra y otra y otra y otra vez por los pecados cometidos. Pero ahora Cristo no es un animal, es Dios, que ha ido a la cruz, ha derramado su sangre y Él tiene el poder, porque es la sangre de Dios hecho carne, de quitarnos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, y ahora podemos ser nombrados templos del Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios es depositado y podemos hablar en nuevas lenguas como un regalo dado por Dios para nosotros. Dios se pasó de monte, mis amigos. Dios no está en el monte Sinaí. Muchas iglesias están bajo el ministerio de Moisés. Y Moisés ya caducó, porque vino uno más grande, Jesús, que vino a mostrar la gracia a los hombres pecadores, para que el que lo reciba, Él no lo mata, sino que lo perdona y lo recibe como su hermano. Amén. Ese don dado por el Espíritu Santo no pudo ser dado en el Antiguo Testamento, porque la sangre del Cordero de la Pascua no les puede quitar sus pecados, por lo tanto son cuerpos corruptos, son pecadores. Pero ahora el que recibe a Cristo, nos dice la palabra, ya Dios no habita en templos hechos de manos, sino que habita en el que recibe a Cristo, porque ahora usted es el templo del Espíritu Santo. Y por eso la gente que está pecando en la iglesia de Corintios, Pablo les dice que están en inmoralidades sexuales. Pablo les dice: ¿acaso no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo unen sus cuerpos con una ramera? Les está diciendo así. ¿Recuerdan, Corintios? Porque la gente no entiende estas verdades espirituales, no entienden el precio que fue pagado para que nosotros podamos ser llamados hijos e hijas de Dios. No entienden el precio que fue pagado para que nosotros podamos ser templos del Espíritu Santo, y eso simplemente son ahí letras que no se han hecho verdad en el Espíritu, en ustedes, en sus mentes. Pero cuando se van haciendo verdad, la gente empieza a renovar su mente y va entendiendo y comprendiendo estas verdades espirituales, porque va madurando y creciendo en el conocimiento de Dios y se va enamorando de Jesús, porque ya deja de verse aquí el tiempito que vive aquí, sino que ya se empieza a ver como un ser eterno, llamado para grandes cosas en la eternidad. Ustedes saben que vamos a vivir para siempre. Se nos dio un don: recibiráis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál poder?
Señor, ¿qué poder nos has devuelto? Esta gente habló en nuevas lenguas. Yo crecí católica. Yo nunca en mi vida había oído esto en mi iglesia católica. A mí nunca me explicaron, usted puede hablar en lenguas, usted puede ser bautizado en el Espíritu Santo. No. O sea, yo nunca, no es que no sabía nada. Después, gracias al pastor, un pastor bautista de Kentucky en Bogotá, Pastor Howard, que es el único pastor que yo he tenido bueno en mi vida, porque el resto de pastores, en mi caso, desafortunadamente, fueron abusadores financieros que no tenían ni siquiera idea de la palabra y cogieron el púlpito ahí porque no tenían nada más que hacer, me imagino yo. Pero mi pastor bautista no creía en hablar en lenguas, porque los bautistas no creen en hablar en lenguas. Ellos dicen, eso era para los apóstoles. O sea, eso se murió en esa época. Eso ya se acabó, ese don. Y yo, bueno, pastor, está bien. Y yo lo amo a él, entiéndanme. Mi pastor Howard se fue para Estados Unidos. Por eso después no era mi pastor, que Irán era tan bueno porque tuvo otros. Bueno, entonces, al pasar el tiempo cambié a otras denominaciones, y en las otras denominaciones ya no decían que era para el tiempo de los apóstoles. Ahora en las otras eran solo los santos, solo los ungidos pueden hablar en lenguas. Obviamente uno no, pues yo voy a calificar en ese, si los ungidos son ellos, o sea, los sacerdotes son ellos. No, la palabra dice que todo el que se haga del lado de Cristo somos sacerdotes, mis amigos. Todo aquel que se haga al lado de Jesús es linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido de Dios, real sacerdocio. Por lo tanto, esto no era solo para los sacerdotes. Pero ya, bueno, ya pasé de no saber que no existía a que se había acabado en el tiempo de los apóstoles. Ahora ya pasé a creer, esto es solo para los sacerdotes, o sea, para los duros, para ellos, para unos especiales. Y fue una vez viendo televisión a Kenneth Copeland. Por eso era importante para mí estar en contacto con un Copeland ahora en Canadá la semana pasada, porque gracias a Copeland fue que yo abrí mi entendimiento de las escrituras y pasé de ser cristiana ignorante a cristiana que empezó a tener conocimiento de Dios. Y fue en un programa de Kenneth Copeland que él dijo, en el primer Pentecostés después de Cristo, o el último Pentecostés, perdón, fue cuando se fue derramado el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y todo aquel que es nacido de nuevo tiene y puede hablar en lenguas. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿cómo así? No, o sea, ¿qué estás diciendo, Kenneth Copeland? ¿Que todo nacido de nuevo? No, esto está muy raro. ¿No será? No, eso no es así. ¿Por qué? Porque ya tenía fortalezas mentales por doctrinas que me habían dicho no. Entonces yo, no, esto no se puede, esto no. Joyce Meyer, todo nacido de nuevo puede hablar en lenguas. Y yo, Joyce Meyer también, pero ¿esto es qué les pasa? Joel Austin, todo nacido de nuevo puede hablar en lenguas. Yo, pero no, pues todos pues van a decir lo mismo, todos. Entonces, ¿qué le pasa a toda esta gente que me dijo que no? Me puse a estudiar, y es un don dado por Dios en Pentecostés. El don de la ley escrita en piedras no fue quitado, le fue dado a Israel por 1500 años. Y ahora ustedes me van a decir que el don de Dios de hablar en lenguas fue quitado. ¿Fue solo para ellos? Es una mentira del diablo para que usted no use el arma poderosa que Dios le dio, que es un lenguaje de poder donde usted ora perfectamente en el Espíritu.
Así que a mis 27 años, yo dije, no, ¿saben qué? Si la Biblia dice que esto es para mí, esto es para mí. Pero es que acá de malas, si usted crea lo que crea, yo voy a creer lo que escrito está. Y acá no hay ningún versículo que me dice hasta los apóstoles. No. Fue un don dado por Dios hace 2000 años para recibiréis poder. ¿Qué poder nos dio? Un poder que no muchos usan porque no saben que lo pueden recibir, y muchos que lo tienen tampoco lo usan porque se les olvida el poder que tienen. Pero a mis 27 años yo dije, pues yo me dispongo y lo voy a recibir. Y fue de la forma más sencilla que recibí el bautismo del Espíritu Santo y empecé como un lenguaje de un bebé al principio. ¿Será que estoy diciendo algo? No, de pronto no, eso no es. ¿Por qué? Porque ya tenía aquí cosas que me decían, no es para usted, no es para usted, no es para usted. Pero yo decía, ponía mi dedo en Corintios, que vamos a estudiar eso la próxima semana. Como Pablo decía, el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Y Pablo dijo a la iglesia de Corintios, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Él no dijo, yo hablo en lenguas y ustedes no. Él dijo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Será que porque hablar en lenguas más que todos tuvo más relación ese poder con el que caminó Pablo en la tierra? Entonces, todo lo que a mí en mi mente se me estaba negando, puse ese dedo en esa Biblia. El que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Así que, Padre, yo te recibo así como recibí a Jesús y no sentí nada. Yo también recibo al Espíritu Santo y aunque no sienta nada, voy a hablar en lenguas. Y empecé. Taisho no manirius tanahasa nalius tu pastiana. Tishku no maniriun trutus salaharista mampus. Tishanimalaja tishinaja. Y por falta de tiempo, hoy no vamos a hacer el bautismo del Espíritu Santo, pero quiero que mediten en lo que acaban de escuchar, porque si tienen algo que los está bloqueando, espero que entiendan que bajo Sinaí se dio la ley de Moisés, pero bajo Cristo se dio el don de hablar en lenguas y no ha terminado ese don. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales, alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Este mes, cada nuevo colaborador recibirá como obsequio el libro en ebook de la Santa Cena.